Shalom, bendiciones. Una vez más, doy gracias al Eterno por esta ocasión, esta oportunidad que me da de llevar a cabo otra reflexión de esta parashá semanal, la parashá Ekeb, que traduce como por consiguiente, por cuanto, y otros lo traducen por haber. Y he querido traer esta reflexión que he titulado La única condición. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 12, dice la Torá: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Adonai tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Cuando nosotros evaluamos esta expresión, por haber, es la expresión hebrea ekeb. Y esta expresión tiene que ver con un sí condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que el recibir la bendición y la recompensa no depende del Eterno, sino de la actuación del hombre. Por eso Moshe hace la salvedad de oír, de guardar, de poner por obra los mandamientos del Eterno. Y solo si cumplimos con ello, entonces vamos a obtener lo señalado por el Padre. Otra cosa interesante es que la expresión ekeb está relacionado con la expresión akeb, que significa talón o calcañar. Y esto a su vez está conectado con la era mesiánica. Por ejemplo, si leemos en Génesis o Breshit, capítulo 3, versículo 15, dice la escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y cuando usted lee esta cita, vemos acá una enemistad entre Satán y la mujer, que aunque en el nivel literal, en Peshá, representa a Eva, o a Java como se conoce en hebreo, hay un nivel de interpretación más profundo que representa a Israel. Y recordemos que de este pueblo llamado Israel desciende una simiente que es el Mesías, que a su vez herirá a Satán y todo lo que desciende de él en la cabeza. Es decir, va a atentar contra la autoridad que le dieron los primeros adámicos. Y eso lo vemos en la escritura. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz o en el madero. Quiere decir que a través de la muerte del Mesías, su muerte les resta autoridad a Satán, ganando sobre ellos, venciendo a la muerte y el pecado, para darnos una nueva condición delante del Eterno, para ya no estar muertos en delitos y pecados, sino estar vivos para servirle. Ahora, ¿cuándo será la derrota final? La derrota final será cuando el Mesías aplaste completamente su cabeza, y eso será luego de los 1000 años del reino, donde dice la escritura que Satán será lanzado al lago de fuego y azufre
basado en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Sin embargo, previo a este evento, Satán seguirá hiriendo el calcañar del Mesías. Recordemos que el Mesías es la cabeza del cuerpo, que viene a representar su pueblo. Sin embargo, hay muchos que están entrando por los méritos del Mesías a ser parte de esta gran familia, que vienen a ser estos justos de las naciones, y que en este contexto viene a ser el calcañar, el talón, porque es lo más distante del cuerpo. Quiere decir que el mayor ataque de Satán será con aquellos que están entrando, porque en ellos está el peso de la redención final. De hecho, la misma escritura dice en Romanos 11:26 que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Esto quiere significar que lo segundo se dará cuando lo primero se cumpla. Por eso Satán no quiere ni que usted entre a ser parte de esta familia, ni mucho menos cuando logre entrar entonces permanezca. Él hará todo lo posible porque usted salga, se desvíe. De allí la expresión herirá. Herirá es la expresión hebrea chuf. Chuf significa bostezar, significa abrumar, significa encubrir, quebrantar. Y cuando nosotros bostezamos es porque estamos aburridos, porque tenemos sueño, porque estamos desanimados, y esa actitud en lo espiritual hace que quebrantemos los mandamientos. Satán en este tiempo nos hará sentir abrumado, cansado, agobiado, para que no prestemos atención a nuestra vida espiritual, ni mucho menos a las correcciones que usted y yo debemos hacer. Por el contrario, nos venderá la idea de encubrir nuestros errores, de ocultar nuestras faltas, de creer que espiritualmente estamos bien, o como le dijo a Eva, no morirás. Y él sabe que si permanecemos en esa condición, seguiremos estando heridos, sin darnos cuenta que esa herida puede profundizarse más al punto de causarnos una muerte espiritual. Pero debemos entender que solo los mandamientos del Eterno pueden darnos vida y levantarnos de esas heridas causadas por el mal. Con cada obediencia a la Torá, más bien logramos herir la cabeza del adversario y le decimos que no tiene parte en nosotros y por lo tanto no le damos ni lugar ni ventaja. Y no solo eso, sino que a través de la obediencia recibimos la recompensa del cielo, y esto es precisamente lo que nos quiere enseñar la porción semanal. Cuando nosotros guardamos las directrices del Eterno, entonces dice la Escritura que el Eterno cumplirá todo lo que prometió a nuestros antepasados, que nos guardará por su misericordia, que nos amará, que nos bendecirá, que nos multiplicará, que bendecirá nuestra familia y todo lo que poseemos, que nos guardará de las enfermedades, que se encargará de nuestros enemigos y todos aquellos que buscan hacernos el mal. Pero todo eso, todo lo que dice la Torá, todo eso va a depender de la obediencia del hombre.
Porque no hay bendición sin obediencia. No hay recompensa sin guardar los mandamientos. Y de allí que ejercer correctamente la voluntad, que por cierto, la voluntad también está relacionado con el talón, con el áquef, con el calcañar, porque este es el medio más hábil que conduce al cuerpo a hacer las cosas, a caminar, a dar los pasos. Quiere decir que la única condición para recibir todo lo que el Eterno ha prometido es precisamente someter nuestra voluntad a la obediencia de los mandamientos. Y de veras que no hay otra. Que el Eterno, el Santo y bendito sea, nos ayude a que podamos hacer de su voluntad nuestra voluntad. Que el Eterno obre en sus vidas poderosamente. Y que no olvidemos, si solamente guardamos la Torá, entonces todas estas bendiciones nos van a alcanzar. Shabbat Shalom, bendiciones para todos y para todas.